Todos y todas, buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro libro de Job y Eclesiastés. Vamos a ver que, que el tiempo nos ayude, porque pues a veces hay tantas cosas para decir y yo me emociono mucho y me siento ahí como en la palabra, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de manera concreta. Bueno, ya hace 8 días nosotros habíamos empezado con el libro de Job. De hecho, ya habíamos hablado acerca de la autoría, de la fecha, de composición, habíamos presentado un poco como aquí, a ver, aquí, la fecha de composición. Habíamos dicho que en un primer momento, o bueno, digamos que se había pensado que este libro era muy antiguo, que era de hecho el libro más antiguo del Antiguo Testamento, pero vimos los argumentos de por qué se pensaba así, porque la obra está compuesta en un trasfondo patriarcal, porque la religión descrita es primitiva y no hay sacerdocio ni santuario, porque se ve como la ira divina es aplicada por los sacrificios del patriarca, ¿no? Esa es la idea que se tenía. También que el nombre, dos posibilidades del nombre del libro de Job, por las raíces, puede ser por la Y y la B, podría significar el enemigo o reacción de Job frente a Yahvé, es decir, como que Yahvé se ha tornado enemigo de Job por lo que todo lo que ha tenido que enfrentar y que afrontar. Y la segunda, la W y la B, que sería más bien una raíz no judía, ¿no? Sino una raíz árabe que se podría entender como volver, arrepentirse, pues precisamente por lo que se ve al final del libro, ¿no? Como que Job dice, bueno, ahora solo tengo que callar delante de Dios una vez que él da su respuesta. También vimos que la riqueza, bueno, la riqueza también se mide en esa concepción antigua, se mide por la cantidad de rebaños y esclavos, por otro lado, la longevidad de Job. En cuanto al literario, también vimos que hay unos paralelos con la literatura antigua mesopotámica, sumeria. Probablemente, decíamos, existía alguna leyenda relativa a un personaje que parecido a Job, y que el autor, que no sabemos quién es el autor, decíamos que el libro tiene el nombre de Job, pero que el autor pudo haber sido un círculo de sacerdotes o un círculo de sabios. Y entonces estos autores tomaron esa leyenda, pues recordemos que el contexto es un contexto en Mesopotamia, es el contexto del exilio, cuando ellos van a Babilonia y se están haciendo todas esas preguntas de por qué sufren si son los elegidos de Dios, y cuando ellos regresan es probable que el libro esté puesto ahí, esté puesto en el posexilio, y decíamos, bueno, ¿cómo saber? Porque si tiene todo este trasfondo patriarcal y como antiguo, donde todavía no hay sacerdocio, sino que el padre de familia es el sacerdote de cada familia y están estos sacrificios, está la idea, porque en Mesopotamia, fíjense que hay un dato muy interesante que no lo mencionamos hace 8 días, y es que la mentalidad de las poblaciones mesopotámicas que están entre los dos ríos, Tigris y Éufrates, era una mentalidad muy negativa, muy distinta a la mentalidad de la población de Egipto, porque en Egipto, mientras que el río Nilo se desbordaba, no causaba catástrofes, sino que al contrario, eh, quedaban sedimentos y había mucha fertilización en la tierra, florecía la agricultura, las plantas. Entonces, la mentalidad de los de Egipto era mucho más positiva respecto a sus dioses, mientras que la mentalidad de Mesopotamia era más negativa, porque cuando se desbordaba el Tigris o el Éufrates, causaban catástrofes. Entonces, ¿cuál era la idea de ellos? La idea es que los dioses estaban bravos. Entonces, ¿qué hacemos para aplacar la ira de los dioses? Pues lo que podemos hacer son sacrificios, y ellos también hacían sacrificios de vidas humanas, de niños, de vidas humanas, para aplacar la ira de los dioses. Entonces aquí nosotros vemos de fondo como que ese tipo de mentalidad, digamos que en algún momento pudo haber incidido, por ejemplo, en esta primera idea que tenemos aquí en el libro, porque Job hace eso, ¿no? Por si te hemos ofendido, como para aplacar la ira, yo hago sacrificios por mis hijos, cuando ellos se reúnen a hacer sus reuniones, valga la redundancia, etcétera, pero no es así, ¿no? Eso se va superando, porque no es así. En Israel, luego vamos a encontrar
que la concepción de los sacrificios fue cambiando. No era para aplacar la ira de los dioses, sino era, no beneficiaban a Dios, sino el beneficiado era el oferente, el que llegaba a ofrecer, no para aplicar la ira, sino para hacer un alto en el camino. Eso le llamaba a hacer un alto en el camino y a decir cómo no he vivido de acuerdo a la voluntad de Dios porque he afectado a mi prójimo, porque he dañado a mi prójimo, he desestabilizado la justicia y eso ha ofendido al Señor. Entonces era más por ese lado, no para aplacar la ira ni nada de eso, pero esos elementos entonces nos ubican y nos hacen pensar en eso. Sin embargo, también decíamos que los otros argumentos para pensar que es un libro tardío, o sea, es un libro del posexilio, inclusive empiezan las reflexiones en el exilio, pero es un libro del posexilio, es el diseño teológico, ¿no? El diseño teológico que habla de la asamblea de los dioses, aparece ahí un personaje, Satán, que no podríamos entenderlo como hoy entendemos al diablo o las concepciones que se tienen hoy del diablo, de Satanás, no. Aquí el Satán no es justamente ese personaje que estamos pensando, sino es una figura que Satán significa contradictor, ¿no? Significa acusador. Entonces, por eso él dice dentro de los hijos de Dios, o sea, de los ángeles, está como esa concepción ahí. Yo también estaba, ¿no? También estaba y fui a recorrer la tierra. Y entonces cuando Dios le pregunta, ¿dónde estabas? Ah, fui a recorrer la tierra. Entonces era como dentro de esa literatura apócrifa judía, también se tenía una idea de que en los ángeles había ciertas categorizaciones y dentro de esas categorizaciones de ángeles que había, tenían roles y unos de esos ángeles tenían el rol de ser los acusadores. Entonces, en ese sentido y teniendo en mente esa tradición judía, es que entendemos la figura del Satán acá, ¿sí? Entonces, bueno, el elemento teológico más importante para ayudarnos a situar el libro es la crítica que hace el libro a la teología de la retribución, que eso también lo mencionamos. Entonces, por lo tanto, es teológicamente, por la teología, la crítica que hay, entonces el libro, aunque tenga sus elementos antiguos, que son parte de lo literario, digamos, el libro estaría puesto entre los siglos sexto y tercero, o sea, es posexílico, sí, es después del exilio. Entonces, el tema del sufrimiento del inocente también, que es un tema del Deutero Isaías, cuando estamos hablando del Deutero Isaías, pues, estamos pensando en los capítulos 40 al 56, que dicen la crítica literaria, los estudiosos, los exégetas, algunos, no todos están de acuerdo con eso, pero algunos plantean que esa parte de Isaías es una parte que fue escrita en el exilio. Entonces, Isaías tiene 66 capítulos. De esos 66 capítulos, ahí digamos que vislumbra un poco el contexto de antes del exilio, el exilio y después del exilio. Entonces, los estudiosos lo han dividido en tres grandes partes. La segunda parte, que iría del 40 al 56, sería escrita en el exilio. Entonces hay ideas teológicas del sufrimiento del inocente. Entonces fíjense que hay puntos de contacto, pero también Jeremías. Jeremías es un profeta de cuándo, en qué momento histórico lo podemos ubicar. Pues lo podemos ubicar como unos añitos antes de que Nabucodonosor llegara y se los llevara, pero porque él les dice que no hagan alianza con Egipto, que se queden tranquilos porque Dios está ahí, que no confíen en la salvación de parte de Egipto y que Dios siempre estará con ellos. Entonces, el pueblo no le obedeció, o los reyes no le obedecieron, el pueblo fue llevado al exilio por Nabucodonosor y Jeremías, la mayor parte de su ministerio está puesto en el exilio. De manera que tenemos teologías que tienen puntos de contacto muy importantes en cuanto al sufrimiento del inocente. Entonces, por eso, ese es otro argumento para pensar entonces que el libro sería de esta época. Entonces, hoy sí bueno, hace 8 días hablamos un poquito de la dimensión literaria. Entonces decíamos que, o creo que quedamos ahí, quedamos en la dimensión literaria, sí. Entonces, mirando la dimensión literaria, el libro contiene prosa, o sea, narrativa, y esa narrativa se encuentra en el prólogo. Ya vamos a mirar una estructura más adelante para determinar cuál es el prólogo y cuál es el epílogo, o sea, el comienzo y el final del libro están en prosa, y todo el cuerpo del libro, o sea, lo que está en el centro entre el prólogo y el epílogo, es poesía. Está
construido a manera de poesía y por eso como está construido a manera de poesía, pues nosotros tenemos ahí, vamos a encontrar elementos de los que ya hemos mencionado como estructuras concéntricas, también paralelismos, ¿no? Vamos a tener quiasmos, como esas técnicas que están propiamente en la poesía y en la sapiencia. Aunque su cuerpo es poético, su razonamiento es sapiencial. ¿No? Entonces, es interesante lo que tenemos ahí. Vamos a ver que los diálogos van de una cuestión a otra para llegar en profundidad. Pareciera, según nuestro pensamiento occidental, porque nosotros vemos que los tres amigos de Job van entrando, ¿no? Van entrando a hablar con Job, lo van acusando, Job va respondiendo, entonces tenemos como un ciclo, ¿no? Donde van apareciendo como una rueda en el diálogo donde van apareciendo cada uno de los amigos de Job. Entonces, pero pareciera que, o sea, no sé, no hay como algo que, que caracterice propiamente cuál es el punto de vista de cada uno de los tres amigos. Parece que todos dicen lo mismo en otras palabras, como si todos hablaran al unísono. Entonces, esa manera, esa forma, digamos, como está estructurado, los diálogos, como acabamos de decir, es muy propio del estilo oriental, ¿no? De los discursos del estilo oriental que se salen pues de nuestra lógica, porque el oriental, ¿cómo hace? El oriental no aborda linealmente una problemática como lo haríamos nosotros, para abordar una problemática lo hacemos de manera lineal, ese es nuestro pensamiento, pero el oriental no lo hace así, sino que el oriental aborda los temas en su conjunto, pero lo va haciendo de manera cíclica. O sea, así como van entrando los personajes y van hablando, entra uno, dice lo mismo en otras palabras, sale, entra otro, dice lo mismo en otras palabras, sale y entra el otro y dice lo mismo como en otras palabras. Eso es muy propio de la mentalidad semita, ¿no? U oriental. Entonces, eso que va permitiendo un raciocinio cíclico que va saltando de una cuestión a otra, pero el saltar de manera cíclica, racionalmente, de una cuestión a otra, va permitiendo la profundidad de lo que se quiere plantear, ¿sí? Entonces eso lo vemos acá. Encontramos acá que el poeta hace uso de recursos de la poesía hebrea para ir progresando, o sea, vamos a encontrar una profundización. Fíjense que en lo que Job va diciendo, en los cuestionamientos que Job va haciendo, ahí se va encontrando la progresión en el misterio de Dios, que es lo que a lo que Job va llegando, al misterio de Dios, a esa frontera de la que hablábamos hace 8 días, donde el hombre se encuentra con Dios en el misterio, en la frontera del misterio, para tratar de comprender sus designios y que no es tan fácil, ¿no? Incita, pues esa manera de ir develando de manera progresiva, pues incita la curiosidad del lector. Entonces también vemos la intriga, bueno, finalmente qué va a pasar, ¿no? En medio de estas discusiones, en medio de estos diálogos, en esa angustia existencial que el personaje va mostrando, se va, pues, plantea toda una intriga y entonces eso invita al lector a que se quede hasta el final, ¿no? Entonces es bien interesante y no solamente que se quede hasta el final, sino que vaya profundizando con el autor, o sea, con el personaje mejor, que vaya profundizando con el personaje en esa comprensión que quiere hacer. Hay una relación estricta entre el mensaje teológico y la poesía. Sí, aquí tenemos esa relación estricta porque a través de esa poesía, a través de esa forma de hablar, de esa sapiencialidad, ahí se va desvelando el mensaje teológico del libro que ya lo diremos al final. Utiliza juegos de palabras, utiliza analogías, metáforas, animales y metáforas vegetales. Es parte de cómo lo hace el libro. El tema central, el problema del sufrimiento del inocente, es pues la sustancia del debate. Está la cuestión de la retribución. Su personaje central sufre. Hay 4 diálogos, ¿no? Vamos a hablar de los 4 diálogos. Están los amigos de Job, en un primer momento. Entonces serían un diálogo, o sea, 3 diálogos, porque son amigos y Job,
tres veces. Y luego Dios y Job, aunque aparece un personaje, Eliú, ahí más adelante aparece, pero no habla en cierta forma con Job, sino que él entra como para acusar a los amigos, para defender a Dios, tratar de defender a Dios, ¿no? Job no dice y luego entra Dios a hablar con Job. Luego tenemos Dios y el ser humano. Decíamos, Job representa no solamente a Israel en el exilio. Job es un personaje que, que está representando a ese Israel que sufre y que estuvo en el exilio, pero también, si lo queremos actualizar, también Job representa a toda la humanidad doliente, ¿no? A toda la humanidad que también hoy nos preguntamos por qué el justo sufre, a toda la humanidad que hoy también se pregunta por qué Dios permite el sufrimiento del inocente, a toda la humanidad que en su propia experiencia personal y en las vivencias del día a día, por dificultades cualquiera que sean de salud o financieras o qué sé yo, tantas dificultades, pero que también se pregunta por qué Dios no actúa, por qué Dios lo permite. Son las mismas preguntas del ser humano de todos los tiempos, ¿no? Son las mismas preguntas y cuestionamientos existenciales del ser humano frente a Dios, sobre todo frente a esa incomprensión del misterio de Dios, ¿no? O sea, no entendemos tu actuar, no comprendemos tu actuar. Entonces, son las mismas preguntas. Entonces, Job también representa a toda esa humanidad que sufre, ¿no? Bien, el sufrimiento también es un misterio el sufrimiento para el libro de Job. Ya el Nuevo Testamento lo va a revelar, ¿no? Pero como aquí estamos en el Antiguo Testamento, no tenemos todavía el Nuevo Testamento, digamos, ¿no? En el tiempo en que se escribe Job, estamos en el contexto de Israel, en el contexto del Antiguo Testamento, donde el sufrimiento es un misterio. No, no, o sea, ¿por qué el hombre sufre? No es posible determinarlo. El Nuevo Testamento pues sí lo va a aclarar, pero vamos a mirar entonces que aquí tenemos. Entonces, Job no entiende el misterio de Dios, pero hay una cosa interesante y es que él mantiene la integridad de su experiencia. Yo no sé si decir, Job, siempre se ha pensado en Job como un personaje paciente. De hecho, Santiago dice, acuérdense de la paciencia de Job. Yo creo que la mejor traducción ahí, mirando el griego, hay una palabra en griego que es hipomoné. Eh, Hipomoné en griego, a veces en nuestras traducciones se traducen como paciencia, pero es que paciencia no recoge la idea, sería más bien la persistencia, y es lo que nosotros encontramos acá, ¿sí? No, porque es que la paciencia entre nosotros sería como, bueno, como eso fue lo que me tocó, pues nada, tener paciencia y esperar. Esa es la concepción de paciencia que tenemos, o sea, no tenga paciencia y pues nada, tiene que afrontarlo y bueno, pero no es la idea. La mejor traducción sería la persistencia de Job, la resistencia de Job. Entonces Job no entiende el misterio, pero mantiene su integridad, porque ¿qué es la persistencia? A pesar de los cuestionamientos que hace, se ve que paciente como entendemos nosotros realmente fue resistente, fue persistente, porque cada vez estaba como muy angustiado en su existencia, diciéndole a Dios, quiero que vengas y me digas en qué pequé. O sea, quiero que vengas y me digas qué fue lo que hice mal para estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Quiero que vengas y vengas a juicio, porque lo llama a un juicio. O sea, es atrevido, es atrevido, llama a Dios a un juicio, ¿no? Pero mantiene la integridad. Pareciera que no, pero sí mantiene la integridad. Es que pareciera que a veces como que raya casi que en la herejía, ¿no? Exacto, Fernando. Sí, Job significa aquel que soporta las penalidades. Exactamente, esa sería la mejor traducción para entender a Job. O sea, soporta, pero no con un soportar de me tocó, no, sino con un soportar de seguir viviendo, ¿no? Resistiendo, seguir viviendo. Y es esa la idea. No en rebeldía, sino seguir viviendo en la voluntad de Dios a pesar de las vicisitudes, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, mantiene la integridad porque Job, a pesar de los cuestionamientos y de esa angustia que Dios venga ya y lo cita a juicio, no entablemos un juicio, ven y entonces entremos en juicio, pero él siempre
termina como con esas expresiones de confianza, como con esas expresiones, pero yo sé en el fondo, digamos, como por parafrasearlo, es como si Job dijera, pero yo sé en el fondo que Dios se hará presente. O sea, está como en silencio, no me dice nada, yo quiero que me diga ya, pero en el fondo yo sé que tú me vas a sacar de esta. En el fondo yo sé que tú vendrás por la experiencia. En el fondo yo sé, ¿sí? Entonces por eso mantiene la integridad, porque eso se ve, ¿no? En el libro. Bien. Entonces, qué más podemos decir? Habla cosas rectas porque reconoce siempre la presencia del misterio. O sea, es como decir, no comprendo, pero reconozco que tú estás, aunque no comprenda. O sea, hay un misterio que no logro entender. Y entonces por eso es que Dios al final, por eso es que Dios al final le dice que ha sido recto. Y es paradójico porque uno diría, uy, pero esos cuestionamientos que le hizo, pero sí, en su forma de hablar fue recto. Se descubre en Job el estrato humano, ¿no? El estrato humano de la existencia pero que no, que es recto, ¿no? Entonces nuestra relación con Dios es eso, es una realidad profunda como para ser reducida a un razonamiento intelectual, ¿sí? Job no quiere hacer un razonamiento intelectual, Job quiere entender la relación de Dios con él, quiere entender su relación con Dios porque no la logra comprender. Es lo que Job quiere, ¿no? Es en esa frontera del misterio en donde Dios esperaba a su amigo y este no le ha fallado, porque es ahí donde Job llega. Dios espera a su amigo en la frontera del misterio, que él pueda entrar al misterio de Dios, no porque sea inalcanzable, sino porque en la relación con Dios comprende su actuar. En la relación con Dios, en la experiencia con Dios, más que entenderla racionalmente, la comprende experiencialmente, la comprende en la relación que se va dando entre Dios y él, ¿no? Y por eso Job llega a esa frontera del misterio. Job llega. Es interesante. Entonces, ha hablado de su experiencia, se ha portado como un hombre de fe, porque se ha portado como un hombre de fe. Pareciera que no, pero sí, se ha portado como un hombre de fe por lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a encontrar entonces en esto vamos a encontrar que el género literario de el género literario de todo este discurso es un género debate o disputa legal, ¿no? Pero también hay lamentación, hay diálogo, hay como una mezcla de géneros, pero el grande es, es el debate, ¿no? Entonces, miremos, la estructura responde a esa metáfora legal y miren cómo está. Tenemos una anticipación en la primera parte, del 1:6 al 11 hasta el capítulo 2 del 1 al 6. Viene la anticipación, luego viene la posibilidad de recurso a los tribunales, que va en los capítulos 9 al 10. Luego viene el reto del acusador, en el versículo 13. Luego viene el anuncio de un juez, en el capítulo Sí, capítulo 16 de los versículos 18 al 21 y el capítulo 19, versículos 21 a... Este es el capítulo 13, perdón, no le puse la C, pero este es el capítulo 13, aquí en el reto al acusador, capítulo 13. Luego el anuncio de un juez, capítulos 16 del 18 al 21 y capítulo 19 del 21 al 29. ¿Mm? Luego viene el testimonio del acusado, que son los capítulos 29 al 30. Luego se devuelve la estructura, fíjense que tenemos A, B, C, D, E, y luego de manera de para atrás, digamos, empieza E' o E1, que tiene una correspondencia con E. Entonces, juramento y reto del acusado en el capítulo 31. Luego, en el D1, en correspondencia con el anuncio de un juez, viene el veredicto del juez en los capítulos 32 al 37. En el C1 viene el reto del acusado, los capítulos 38 y el capítulo 40. Luego viene el B1, se desecha el recurso a los tribunales. Y en el A1 viene la exculpación. Entonces, podemos entender todo el libro así, como en la metáfora de un juicio, de un debate. Y estas serían las partes del discurso, ¿sí?
Eh, y es lo que podríamos decir con respecto a la estructuración del libro y también entender un poquito su género, bueno, sus géneros literarios que están ahí como presentes, ¿no? Vamos a mirar entonces que el contenido y el propósito del libro, ¿sí? Entonces, tenemos que en el prólogo, que es el primer capítulo, se muestra la honradez desinteresada, ¿no? Es una narración didáctica, es el ejemplo de un humano que es honrado, pero que es honrado de manera desinteresada. Es un hombre justo, es un hombre religioso, ahí en el 1:1, es un hombre apartado del mal. En el 1:9 es la pregunta de Satán, ¿será que esa manera de vivir tan justa y tan honrada es desinteresada? O sea, la pregunta que el Satán le formula a Yahvé es si, si realmente Job le ama y si realmente Job es justo como lo es y recto como lo es, simplemente porque es así en su relación con Dios o porque él está esperando que esa manera de vivir y esa honradez Dios le pague. Por eso la retribución. Si yo me porto así, pues yo espero pues que tú me pagues, ¿no? Que me pagues bien. Entonces, eso es lo que Satán quiere que Dios utilice como ese medio para comprobar si esa religiosidad y esa piedad de Job realmente es sólida, ¿no? Si realmente es sólida. ¿Y cuál es el medio para comprobar si realmente es sólida su religiosidad y su temor a Dios? Pues el sufrimiento, ¿no? Es en el sufrimiento donde el ser humano muestra lo que es, mostramos lo que somos, ¿no? Es en el sufrimiento donde demostramos si realmente confiamos en Dios o no. Es en el sufrimiento donde también demostramos cuál es la calidad de nuestra relación con Dios, cuál es la calidad, cuál es la fe, por qué sigo a Dios, por qué he decidido seguir al Señor. Es en el sufrimiento donde se pone realmente, se pone a prueba eso. Entonces, vemos que el prólogo, que es ahí el capítulo 1 hasta el capítulo 2, de los versículos 7 al 10, vamos a ver que hay 5 cuadros en la tierra y en el cielo. Entonces, vemos que en el cielo, bueno, se presenta el personaje, a sus posesiones y a su familia, cuadro en la tierra, es como un cuadro idílico, ¿no? Es un cuadro idílico, antes de pasar a esto, es un cuadro idílico, ¿no? O sea, es perfecto, es una vida con la protección de Dios, es una vida con la protección de Yahvé. Tenemos ahí los versículos del 1 al 10, donde se habla de la protección de Dios. Luego pasamos de esa tierra al cielo. ¿Y qué se da en el cielo? Hay dos escenas en el cielo que están en el capítulo 1, versículos 6 al 8, y en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, ¿no? Donde hay como aparentemente una apuesta, pero es una apuesta cruel, ¿no? Porque uno diría, uy, no, es cruel, porque es la apuesta entre Yahvé y Satán, ¿no? Como que Job queda a merced de esas manos sin misericordias, eh, y como que Job, cuando uno lee la historia, uno empieza a leer la historia como que despierta la simpatía, porque uno se identifica con Job, ¿no? Y dice, uy, no sabe lo que le espera. O sea, porque ha habido algo allá arriba en el cielo que se ha hablado y no sabe lo que Job le espera, entonces uno como que se identifica con él, de manera que Job despierta la simpatía del lector, ¿no? Entonces, a pesar de todo, vamos a ver ahí en el versículo 22, Job no protesta contra Dios, a pesar de todo lo que le va pasando y que como que le caen todo lo mal, le va cayendo una detrás de otra, o sea, se le acumulan y le llegan todas las dolores sabidos y por haber, pero a pesar de todo, Job no peca con sus labios, ¿no? Eso en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, en los 3 últimos versículos, sirven para introducir a los 3 amigos, ¿no? Que vienen acá. Y se necesita, pues, en esos últimos 3 versículos del capítulo 2, esa transición para que empiece el diálogo poético, ¿no? Y ahí entonces
viene el destino del malvado, la justicia de Dios. El diálogo poético está formado por esos tres ciclos, con Elifaz, Bildad y Sofar, ¿no? Ellos van alternando sus respuestas, ¿no? Viene un diálogo en estos tres ciclos que se van alternando. Elifaz, este primer personaje, él maneja dos ideas en aparente contradicción, porque por una parte ofrece la exposición tradicional del destino del justo y el malvado, es decir, ¿cuál es la teología tradicional de la retribución? Pues la teología tradicional de la retribución es que el justo no sufra y que el malvado sufra, ¿no? Porque el malvado hace el mal y pues se supone que sí. Entonces, es como lo primero que dice Elifaz, ¿no? O sea, y la segunda idea que también trabaja Elifaz es que Dios no saca ningún beneficio de la conducta del hombre. O sea, Elifaz dice, pues Dios no se beneficia de la conducta del hombre. El problema para quién es para el hombre. Si el ser humano es justo, pues recibirá su recompensa buena. Y si el ser humano no es malvado, pues recibirá su recompensa mala. Pero Dios no se afecta por eso. O sea, él no le afecta eso. Entonces, si esa virtud humana, su comportamiento, no beneficia a Yahvé, porque ¿por qué castiga a los malvados? Si es de suponer que tampoco lo perjudican. Eso es lo que Elifaz va a decir, ¿no? O sea, Dios para qué castiga si ni a él le afecta el comportamiento bueno ni el comportamiento malo. Entonces, ¿para qué castiga? Eso es lo que va a tratar Elifaz, porque él va a tratar de justificar a Yahvé, ¿no? Y toda la culpa pues va a recaer sobre Job. Entonces, Elifaz pasa de proclamar la teología de la retribución, que era lo que se decía, para finalmente decir entonces, con esa pregunta de por qué entonces, si eso no le beneficia a Dios o no le afecta a Dios, ¿por qué castiga al malvado? Pues quiere también que Job vaya pensando que él es malvado, ¿no? Porque lo que quieren es que finalmente los amigos, que él diga, sí, algo he hecho, algo he hecho y merezco este castigo. Entonces, ¿a qué lo invita? ¿A qué invita Elifaz a Job? Lo invita a que haga una reflexión, lo invita a que haga un alto en el camino, lo invita a que se someta a la corrección divina para poder superar su actuación o su situación, más bien, su situación actual, ¿no? Dice, como a Dios eso no le afecta, eso le afecta es a usted, así que usted está siendo castigado, pero no porque a Dios le haya afectado, sino porque usted necesita corrección. Entonces, lo invita a eso, lo invita a que se arrepienta, digamos, a que haga reflexión, a que lleve una vida en plenitud y que ojalá pueda morir en paz. Entonces, estas ideas de Elifaz también las confirma Bildad en sus intervenciones, ¿no? Pues las intervenciones del siguiente personaje, que es Bildad, se fundamentan en la descripción de cuál es el fin de los malvados, ¿no? Y también lo mismo que Elifaz, entonces también dirige su mirada a lo alto para descubrir que si ni siquiera los astros son puros ante Dios, porque eso es lo que va a decir Bildad, ¿no? Si ni siquiera los astros son puros ante Dios, ¿qué puede pretender y alegar el hombre que no es más que un gusano? Es lo que va a decir ahí en el capítulo 25. Entonces después viene Sofar, y Sofar toma o hace suyo ese discurso sobre el destino del malvado. Describe también de manera muy entusiasta, ¿no? Como de manera apasionada a los malvados. Y él dice que los malvados son enemigos de Dios, son enemigos personales de Yahvé. Y entonces Yahvé los ataca demoliendo sus casas, aniquilando a sus hijos, eso está en el capítulo 27. Y Sofar también introduce en su argumentación una novedad con respecto a los dos amigos anteriores, Elifaz y Bildad. ¿Cuál es? Que el arrepentimiento es capaz de alterar el destino. El arrepentimiento es capaz de alterar el destino y es la única salida que le queda a Job. O sea, tú vas a ser exterminado porque el malvado es exterminado, pero se puede alterar el fin si tú te arrepientes, ¿no? Entonces, en esas respuestas que Job también le va a dar a sus amigos, él, digamos que él trata siempre de defenderse, ¿no? De decir,
pues yo no he hecho nada, yo no he hecho, y empieza a relatar un poco todo lo que él ha hecho, ¿no? Cómo ha sido de justo. Eh, digamos que él, en cierta manera, tiene la misma idea de la retribución que sus amigos, lo que sus amigos le están planteando. O sea, Job sabe, porque es la misma teología, ¿no? Job la tiene clara, pero Job, eh, esa misma idea se le va desmoronando, ¿no? Esa misma idea se le va desmoronando porque cuando él trata pues de defenderse de sus amigos, él muestra que él no ha hecho nada, pero Yahvé es como si Job dijera que ya había cometido un error, un grave error con él, ¿no? Porque, porque no puede entender cómo destruye por igual el orgullo del malvado, pero también la esperanza del justo. Él dice, bueno, yo tengo la misma teoría de ustedes, pero en mi caso no es así, o sea, en la práctica no es así, yo veo diferente las cosas, yo creo que Dios ha cometido un error conmigo, esa es como la idea, ¿no? ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda a Job? Pues interpretar, entrar en ese misterio de tratar de interpretar el actuar de Yahvé, considerarlo como que Yahvé se ha puesto como un enemigo contra mí. Es como un antagonismo, ¿no? Job, ¿no? Se siente como bueno, sus convicciones se han desmoronado un poco. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva vamos a mirar eh, que, bueno, Job percibe entonces con claridad ese desequilibrio de fuerzas. Es decir, ¿cuál desequilibrio de fuerzas? El desequilibrio entre Dios y él. O sea, lo que me queda es esperar porque no puedo enfrentarme a Dios, ¿no? Poco a poco, pues, se le va imponiendo en su mente la idea de que necesita un árbitro, ¿no? Dice, bueno, yo estoy en desventaja frente a Dios. Necesito un árbitro que venga a mediar por mí delante de Dios, que venga a hacer litigio entre él y Yahvé, que venga, que haya como un defensor, necesito a alguien que me defiende, que ese que me defienda, que sería como el fiscal, ¿no? El fiscal, bueno, el fiscal es el que acusa, no, un abogado defensor, como un árbitro, que sería en el capítulo 16, él lo va a decir ahí, que ese defensor recrimine a Yahvé por su injusta conducta. Por eso vamos a ver ahí en el capítulo 16, 18 que él pide, inclusive de forma muy conmovedora, que la tierra no cubra su sangre. ¿Qué significa eso? O sea, ¿se acuerdan que cuando Caín mató a Abel, su sangre quedó sobre la tierra y Yahvé le dijo a Caín, la sangre de tu hermano está allá clamando a mí desde la tierra? Esa es la idea acá. O sea, él dice, ojalá cuando yo muera, porque es que Yahvé está contra mí, con toda, que mi sangre no sea cubierta por la tierra, o sea, que mi sangre siga clamando, que haya un perpetuo testimonio del dolor en el que Yahvé me ha metido, digamos, ¿no? Contra Yahvé, que sus palabras queden grabadas en la roca como una acusación indeleble, ¿no? Si Yahvé entonces comparece a juicio y Job lo ve, puede darse por satisfecho, ¿no? Y él dice, bueno, la rehabilitación estaría asegurada y él se juega como la última carta, porque como decíamos, él dice, bueno, yo, yo, yo quiero que Yahvé venga, yo quiero que Yahvé venga y me diga, pero yo sé que me juego la vida porque nadie puede ver a Dios sin vivir, y me juego esta última carta, no importa que cuando Él se haga presente me mate, pero fíjense la integridad, dice, porque como no podría seguir con vida, pero que por lo menos mi sangre pueda quedar como testimonio frente a, frente a ese clamor y a esa gran pregunta de ¿por qué me tratas así? Pero sin embargo, fíjense la esperanza de Job, porque cuando él está en esa situación, él dice, me juego esta última carta, pero aunque me mate, en él esperaré. O sea, todavía hay esperanza.
en Job, porque lo que está tratando de hacer es comprender, es comprender el misterio, ¿no? Eh, gracias, Fernando. Elifaz significa Dios es oro fino, humildad, hijo de contención, Sofar significa gorrión, el que se levanta temprano. Bueno, es interesante también conocer qué significa cada uno de estos nombres, como Fernando lo puso acá en el chat, porque eso nos ayuda a comprender un poco el papel y el discurso de cada uno de ellos. Bueno, su papel o su rol dentro de estos diálogos. Bueno, entonces, el segundo elemento sería como el primer elemento, los primeros elementos que acabamos de mencionar con respecto al propósito del libro, pero vamos a ver otro y es el misterio de Dios, ¿no? Y la religiosidad verdadera. Aquí vemos que Yahvé va a hacer un acto de presencia, porque él sí le va a responder con dos discursos. Lo va a hacer desde su misterio, desde la tormenta, en los capítulos 38-39 y en los capítulos 40-41. Hay dos partes, 38-39 y 40-41. Entonces, vamos a tratar de entender la respuesta de Dios. Yahvé entra en escena. Pareciera que no le respondiera, pero sí le va a responder, porque Yahvé entra en escena con la teología de la creación, ¿no? En la teología de la creación, él lo que le va a presentar en esos dos capítulos, 38 y 39, le va a presentar cómo él ha creado todo, le demuestra pues la deficiencia de la sabiduría de Job. O sea, tú tienes, en tu sabiduría eres deficiente, le va a demostrar. Tú eres incapaz para dominar las fuerzas de la naturaleza, le va a decir. Tú eres incapaz para regir los destinos del universo. Y hay preguntas retóricas, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? Entonces, el primer discurso de lo que trata es cómo, cómo quiere mostrarle a Dios, Dios le quiere mostrar a Job que la creación ha sido fruto de su amor, que la creación ha sido entregada en gratuidad, que toda la creación ha sido hecha por Dios con un propósito y se la ha entregado al ser humano con un propósito. Se la ha entregado como gratuidad, como don, como regalo. Que en esa creación, Job no es más que parte de la creación, que él no ha estado en el momento en que Dios lo hizo, que él es parte de esa creación y que al ser parte de esa creación, él tiene una relación, debería tener una relación, no de utilitarismo con la creación, sino una relación de amor y también una relación de gratuidad frente a Dios. Tú has hecho todo lo creado, yo no he estado ahí, no he sido participante, soy parte de la creación, todo ha sido fruto de tu amor, todo ha sido entregado por gratuidad, por lo tanto mi relación contigo entra en gratuidad, debe ser en gratuidad, no en contraprestación, sino en gratuidad. No utilizando la creación para mi beneficio, sino llevándola a la plenitud, porque soy parte de la creación. Entonces, como que estos dos capítulos, 38 y 39, que es la primera respuesta de Dios, le está invitando a que él reflexione sobre cómo él ha entablado su relación con Dios. Porque la teología de la retribución, esa teología decía que la relación con Dios estaba sujeta a qué. Es como si Dios estuviera sujeta a nuestro actuar. O sea, si yo actúo bien, Dios me bendice. Si yo actúo mal, Dios me castiga. O sea, que Dios está sometido a mi actuar, a lo que yo haga. Y es eso lo que Dios quiere que él entienda. No estoy sometido a tu actuar. Yo he hecho toda la creación. Tú no has estado presente, tú eres parte de la creación. Pero quiero que entiendas, voy a parafrasear la idea, quiero que entiendas que esto que he hecho ha sido fruto de mi amor y que te lo he entregado. Por lo tanto, ¿cómo debe ser tu relación conmigo? No en contraprestación, sino tu relación conmigo tiene que ser de amor, tiene que ser de gratuidad igual que como yo he sido contigo. O sea, no es que es diferente, o sea, la relación con Dios tiene que ser basada en el amor, no en la contraprestación, sino en el amor. Es lo primero que va a decir en estos dos capítulos, así parafraseándolos. En los otros dos capítulos, que son los capítulos 40 y 41,
que es un segundo discurso de Yahvé. Yahvé es un poquito más suave, ¿no? Es un poquito más suave con Job, digamos. Es un poquito más suave con Job. Entonces le va a decir básicamente que el segundo capítulo, entonces va a ser como si nosotros hemos entrado en una relación de amor, no por contraprestación, entonces en esos capítulos 40 y 41, entonces cómo Dios es justo, ¿no? O sea, eso es lo que va a decir el 40 a 41. Dios es justo, Dios no es injusto, porque es que Job ha querido mostrar que Yahvé cometió un error contra él. O sea, como que tú has sido injusto conmigo. Y entonces Yahvé en los capítulos 40 y 41 va a hablar de la justicia, va a hablar cómo Dios es justo para con Job. Entonces, Job, pues por eso cuando él escucha estos dos discursos, él va a entender, por eso pasa de la acusación, pasa a la alabanza, porque ¿qué entiende Job? Que la vida y la relación con Dios es de gratuidad, ¿no? Que no se debe vivir desde la óptica mercantilista de la doctrina de la retribución. El hombre debe ser religioso y debe ser temeroso de Dios por nada, no para qué me dé, no para qué me bendiga, no para qué tenga bienestar. Él entiende, si me permiten, pues el parafraseo, ¿no? Porque ese es el camino a la sabiduría. Él entiende que, que la retribución le había planteado, retomemos para cerrar aquí la idea, que ese es finalmente el tema del libro, y es, él entiende que su relación con Dios no debe depender de nada, ni de si le va bien, ni de si le va mal, porque eso es propio de la vida, es propio de la vida, ¿no? Debe entender que su relación con Dios, ni con la naturaleza, con su entorno y con el otro, no tiene que ser mercantilista, no tiene que ser utilitarista. Yo no uso a Dios para que me bendiga. Yo no uso la naturaleza para mi beneficio. Yo no uso al otro para mi beneficio. Y eso es lo que ha pasado en la teología de la retribución. Entonces, los discursos de Dios lo ha llevado a profundizar y a decir, claro, no debe ser así y yo estaba acostumbrado a eso. Mi relación con Dios debe ser en amor y en gratuidad. Mi relación con la naturaleza debe ser en amor y en gratuidad. Mi relación con el otro, con el tú, para construir un mundo de paz y un mundo mejor, no debe ser utilitarista, debe ser en amor y en gratuidad, sin esperar nada a cambio. En amor, cuando se hace en amor y en gratuidad, no se espera, no se espera nada. Inclusive en los momentos difíciles de la vida, las dificultades y las vicisitudes se entienden como parte de la vida, como seres humanos caducos y débiles, pero no se tienen que entender como castigo de Dios, ni se tienen que entender como qué hizo, para que le esté pasando eso. No, no, es parte de la vida, es parte de la existencia. Pero aunque parte de la vida y de la existencia se tengan que vivir y afrontar esos momentos difíciles en todos los sentidos y en todas las áreas, el amor por Dios permanece. La relación con Dios es igual. Si me permiten hacer una relación, yo sé que el ejemplo, pues, frente a Dios, pues, se cae, pero es una relación es como para tratar de entender, es una relación entre los padres y los hijos. Los padres y los hijos, las relaciones tienen que ser de amor. Los padres no les dan o los castigan de acuerdo a su comportamiento, sino que los corrigen porque los aman. Y los hijos han de entender que la relación con sus padres, independientemente de lo que pase, tiene que estar basada en el amor, no por lo que el papá me dé. O sea, no, si mi papá, si yo me porto bien, él me va a premiar y al final del año me va a dar un regalo. No puede basarse en eso, porque si se basa en eso no hay un amor genuino, no hay un verdadero encuentro y una relación genuina, una religiosidad verdadera. Eso es lo que Job comprende. Por eso, por eso, por eso Job
dice, ese es el camino a la verdadera sabiduría. Ese es el camino. Ese tiene que ser el camino. Solo Yahvé posee la sabiduría para participar en ella, y para participar en ella se exige al hombre una disposición criatural. Es decir, entender que soy una criatura, que dependo de Dios, pero que mi relación con Dios tiene que estar basada en el amor. Por eso él termina diciendo, de oídas te había oído, con todo lo que dijimos, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora entiendo cómo debe ser mi relación contigo. Por eso al final del libro, tener temor del Señor, apartarse del mal, es la verdadera sabiduría. Pero por eso al final del libro, en el epílogo, que dice que Dios le devolvió, ¿no? Como que le devolvió más hijos y que eh, le fue mejor, le dio el doble de lo que tenía. No podemos entenderlo como retribución. O sea, bueno, entonces ahora te voy a devolver todo. No se puede entender así, o sino eso sería una contradicción frente a todo el argumento de Dios. Sería una contradicción porque otra vez volveríamos a la teología de la retribución. No. ¿Cómo se entiende esa última parte del libro de Job? Esa última parte se entiende como que ahora que has entendido, si me permiten el parafraseo, ahora que has entendido cómo debe ser mi relación contigo, cómo debe ser nuestra relación basado en el temor en el temor de Dios, viviendo esa relación de amor con Dios, con su entorno y con su prójimo. Ahora que has entendido eso, entonces te doy nuevamente para que empieces de cero, digamos, ¿no? Así se entiende el final del libro, no como retribución o si no se cae todo el argumento, sino como que nuevamente, es como si se dijera, nuevamente te equipo con todo para que de aquí en adelante ya no vivas la vida como la vivías antes. De, ay, el sacrificio, el esto por si acaso, hagamos esto por si acaso. No puedes entrar a vivir la relación así. Entonces, ¿qué indica esto? Como este libro es del posexilio, indica que cuando Israel regresó a su tierra, con toda esa experiencia, con toda esa reflexión, hemos pecado contra el Señor porque no establecimos la justicia, hemos pecado contra el Señor porque no fuimos fieles a su alianza, hemos pecado contra el Señor porque todo se volvió ritualismo, fíjense, ritualismo, voy y ofrezco el sacrificio para que Dios no me castigue, pero la sociedad está vuelta a nada, ¿no? En injusticia está vuelta a nada. Entonces, cuando ellos regresaron nuevamente a la tierra, cuando Ciro dio el edicto y ellos pudieron regresar, entonces con toda esa experiencia y esa reflexión sapiencial que se hizo de la mano de sabios y de la mano de sacerdotes, entonces van a volver a comenzar. Esa es la idea del último capítulo del libro de Job, ¿no? Esa es la idea. Vamos a volver a comenzar, pero ahora sí vamos a comenzar distinto. Vamos a comenzar diferente. Vamos a comenzar desde el amor. Vamos a comenzar desde la fidelidad. Vamos a comenzar, ¿no? Y así, es así a grandes rasgos de lo que trata el libro de Job, ¿sí? Que yo creo que hoy también nos habla mucho, ¿no? Porque hoy también nosotros estamos acostumbrados a tener una relación de retribución, una relación de yo me porto y espero que tú te portes. Y cuando vienen los momentos difíciles hay crisis, hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a hacer un momento de alto en el camino eh, para, para preguntar. Fernando tiene la mano levantada, entonces para interactuar, que hemos terminado el libro de Job porque seguimos con el libro de Eclesiastés. Fernando, dale. No sé si tú puedas abrir tu micrófono o te abren el micrófono. Ah, ya. Ahí, Ah, no, ahí. sí, ya. Sí, dale. Buenos días a todos. Fernando, Es buenos súper días. interesante el libro de Job y de hecho solo quería hacer un comentario sobre lo que me lleva a la mente su enseñanza y ver que Cristo Jesús igual actuó de la misma manera en contra de todo este tema de la retribución en sus tiempos, cuando Ujú, llega el joven rico y le dice, he cumplido con todos los mandatos desde que era niño. Y Cristo le dice, ah, bueno, has amado a Dios, has hecho todo lo que te han mandado, perfecto. Vende todo y ujú, dáselo a los pobres, ¿no? Entonces no tiene lógica para él
ese sentido, porque es evidente que también en ese tiempo se practicaba este tipo de visión teológica. Algo que me llama la atención, doctora, era eh, este libro, si es desarrollado por sacerdotes, como usted lo indicó al principio, es interesante ver que va en contra de la tradición sacerdotal, que es la que determinó justamente estos temas de quién es merecedor y quién no es merecedor. Los sacerdotes determinaban quién era justo y quién no, delante de Ujú. los ojos de Dios. Entonces esto me parece supremamente interesante porque Job es un canto en contra de todo esto. Sí, Y la exactamente. enseñanza fundamental es esa. O sea, no puedes Ujú, hacer nada para quedar bien con Dios y menos exigirle que te dé un pago, que es ujú, básicamente también lo que enseña Cristo Jesús. Por eso él no tiene problemas de acercarse a un leproso ni a una mujer con flujo, cosas que en ese tiempo eran como que no merecedores ni siquiera de que Dios les dé algo. O sea, es supremamente iluminador este tema. Y yo le agradezco porque en realidad usted lo ha hecho de una manera magistral, como siempre, pero me llevo esta relación de lo que es esta visión teológica y que hasta ahora impera entre nosotros, porque ujú. creo que es justamente que muchas veces pensamos que lo que hemos hecho para estar con Dios es suficiente y a veces no. Entonces, eso nada más, doctora. Muchas gracias y este era mi comentario. Bueno, Fernando, muchas gracias porque sí, es así. Antes de darle la palabra a Julio, Julio que también está levantando la mano, y Luis Ángel, entonces tengo aquí en mi pantalla que Luis Ángel Villalba y luego Julio Flores. Luis Ángel, Buenos días, profesora. Buenos días, buenos hermano. días, Luis. Una pregunta. Si es que el libro de Job es de alguna manera la antítesis de la doctrina de la retribución que se Ujú, desarrolla prácticamente desde el primer capítulo del Pentateuco, ¿no? Porque Dios está dando leyes, pactos y pide en ujú. pago, digamos, sacrificios, holocaustos, fidelidad a su palabra, etcétera, ¿no? ¿Cómo podría ser esto el Job, el libro más antiguo? Ujú. Sí, no, ¿No? Job no Porque es. o uno de los libros Dale. más antiguos del Antiguo Testamento, porque supuestamente primero viene la retribución y después viene un poco la antítesis, ¿no? Digamos, ya debería ser en el epílogo casi de la historia de Israel, esta antítesis, ¿no? Digamos digamos, desvirtúa este tema de, creo que usted lo dijo, ¿no? La Ujú, transacción, ¿no? Digamos, de los favores hacia Dios, ¿no? ujú, Ese es uno, ¿no? Y dos, ¿qué tan importante, digamos, dentro de la, sería, digamos, este valor cultural del honor con respecto a Job, ¿no? Lo que vivió, digamos, como buen semita, ¿no? Cómo se vio confrontado con respecto a esto, porque justamente el honor estaba vinculado al tema de las posesiones, de la ujú. longevidad, los hijos, las propiedades, el ganado, etcétera, ¿no? ¿Cómo afectó Ujú. esto a Job? Gracias, profesor. Gracias, Luis Ángel, por las preguntas. Bueno, la primera, frente a la primera, sí, por eso la teología, la antítesis a la retribución, es que hace que los estudiosos no lo consideren antiguo como se pensaba. O sea, no, este no es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Así se pensaba antes y se había planteado así por todo lo que dijimos de la tradición patriarcal que está ahí, que subyace, los sacrificios que hacía el patriarca en su casa, en fin, ¿no? Y se llegó a pensar que era el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Pero con esta antítesis o esta crítica a la teología de la retribución, por eso es que el libro es puesto después del exilio. O sea, es un libro entre, cuando ellos regresan a Babilonia en el 539 con el edicto de Ciro, entonces por eso este libro estaría como entre el siglo sexto, siglo quinto, siglo cuarto, este libro estaría ahí, que es tarde, es mucho después, cuando ellos ya han vivido toda esa experiencia de exilio, toda esa experiencia a lo largo de toda su vida, cómo ellos habían entablado una relación con Dios, no la habían entendido para responder a tu segunda pregunta. Ellos no entendieron cuál era la relación con Dios porque todos los sacrificios no era para pagarle a Dios. Los sacrificios y la ley no eran, si tú te portas mal, mira, si tú no te portas bien, pa. No, en Deuteronomio hay un libro que les recomiendo, que es de Gerald Walrat,
que él tiene 2 tomos de la teología del Antiguo Testamento. En uno de ellos, en el primer tomo, él explica la ley, cuál era el propósito de la ley, porque la ley no tenía, lo que pasa es que los judíos no entendieron, porque la ley no tenía el propósito de vivir, de entrar a vivir en retribución. O sea, si tú no haces, te va a ir así, y si tú haces, te va a ir así. Sino que la ley era también fruto del amor de Dios. O sea, la ley era Dios seguía salvando. Es decir, Dios los había sacado de Egipto, los había liberado, los había llevado por el desierto y les estaba enseñando una forma distinta de construir una sociedad. Tenían que romper con el esquema del imperio, tenían que romper con el esquema de Egipto, donde se construye sobre la base de la esclavitud, donde se construye todo un imperio sobre la base de la opresión, sobre la base de la injusticia, y Dios dijo, no quiero que construyan así. Yo los he sacado y los he liberado de Egipto para que ustedes construyan distinto. Por eso no van a ser iguales que a los de Canaán cuando ustedes llegan allá, porque yo les he mostrado que yo soy distinto a los dioses de Canaán, que soy distinto a los dioses que ustedes han conocido y cómo esos dioses y esas culturas alrededor que ustedes han visto entran en una relación de tienes que pagarme, tienes que aplacar mi ira con sacrificios, tienes que aplacarme, tienes que pagarme. Entre ustedes no va a ser así, porque yo soy distinto y se los he demostrado. Soy un Dios que me ha acercado, que he entrado a la historia, que he caminado con ustedes, que los he liberado, que les he mostrado misericordia, que les he mostrado amor, que les he mostrado justicia, inclusive que he mostrado con los egipcios misericordia, porque todas estas plagas tenían el propósito de que los egipcios miraran a Dios, no de acabarlos, sino de que miraran a Dios. Ahora, ¿cómo se entiende todo lo que pasó? Porque en Deuteronomio también les va a decir a ellos, miren, yo les he puesto delante de ustedes el camino de la vida y de la muerte. Entonces ustedes escojan, como ustedes construyan tendrán que asumir consecuencias, tendrán que asumir resultados positivos o negativos. Es como ustedes construyan, ya tienen el camino de la vida y de la muerte. ¿A qué conduce construir con el temor de Dios? Y entonces la ley, ¿qué era? La ley era el fruto de su amor y la ley era esa acción salvífica que Dios continuaba haciendo entre ellos para decirles, mira, la ley tiene un propósito, dice, ayudarte a ser humano. La ley no tiene el propósito de de que si tú actúas así o así, pum, ¿cierto? Sino que la ley tiene el propósito de ayudarte a construir como te estoy diciendo, ¿sí? Entonces, de hecho, fíjense que sí en el Antiguo Testamento por ejemplo, el Salmo 119 del que hablábamos hace 8 días, los beneficios de la ley, que la ley ayudaba al hombre, ayudaba al hombre a saber ser, a saber construir. Claro, luego el Nuevo Testamento va a ser una lectura de la función de la ley, porque la ley, como va a decir Pablo y va a decir la carta a los hebreos, la ley no cambiaba la conciencia, solo te mostraba y te decía, mira, si tú no cumples, ¿cuáles son las consecuencias? No es que te vaya a castigar y te vaya a caer con el peso, porque Dios no está ahí, como Job aprendió, Dios no está ahí esperando y su actuar depende de cómo actúa el ser humano. No, porque Él es soberano. Él es soberano, Él es el rey, Él es el que tiene el señorío del universo. Pero en ese señorío del universo, ¿qué le ha entregado al hombre? Digamos que lo ha equipado para que el hombre sepa hacer, para que el hombre sepa construir. Entonces, ¿la ley en qué le ayudaba? La ley le ayudaba a que el hombre hiciera un alto en el camino y supiera construir. Entonces, de acuerdo a cómo construyera, pues tenía que asumir consecuencias positivas o negativas. Y eso es lo que el pueblo tenía que haber entendido, tenía que haber comprendido, pero todo se convirtió en ritualismo. La ley se convirtió en letra. La ley no se vio el espíritu de la ley, sino se convirtió en letra. Y fíjense que después de este libro, y Eclesiastés, que es el que viene, que el que vamos a abordar ahorita, Eclesiastés también es una crítica muy fuerte a la retribución, pero supremamente fuerte. Es un libro que cuando uno lo lee parece que fuera tan pesimista y uno dice, wow, es muy pesimista, pero no, es muy realista más bien. No es pesimista, sino realista. Pero el libro del Eclesiastés también es posterior y es un libro que también critica la retribución. Entonces, miren que a pesar de criticar la retribución, Job y Eclesiastés
No obstante, en el primer siglo vemos que todavía se mantiene, como decía Fernando, esa cuestión de la retribución. Y Jesucristo tiene que venir nuevamente, ¿no? Jesucristo tiene que venir nuevamente a superar la cuestión de la legalidad, del legalismo. O sea, la ley se convirtió en ¿qué? En puro legalismo, nada más que en eso. Entonces, por eso Jesucristo viene a decir, miren, les voy a enseñar, no en Mateo, lleva la ley a la plenitud, es decir, profundicemos en el espíritu de la ley. ¿La ley qué dijo? La ley dijo no matarás. Entonces, bueno, la ley dice no matarás, listo, literalmente no debo matar. Pero Jesús dice, hay que superar el legalismo de la ley. ¿Por qué? Porque usted puede que no mate a alguien, literalmente, o sea, que le quite la vida física a alguien, pero en su corazón usted está lleno de odio, usted está lleno de cosas contra su hermano. Entonces, fíjense cómo se entendió mal la cuestión de la ley a pesar de la crítica de estos dos libros. Y porque es que la crítica también lleva a que podamos entender cómo debe ser la relación con Dios. La relación con Dios no debe ser así. Ahora, en el Nuevo Testamento, digamos que la cosa con Jesús y autores del Nuevo Testamento le dieron un giro a eso y dijeron, mire, la ley solamente había una relación externa con la ley en el Antiguo Testamento. La ley, Pablo dice, yo no estoy diciendo que la ley moral, porque estamos hablando de la ley moral, bueno, la ley ritual, todo ese tipo de ritualismos tenían el propósito también de llamar a la gente, no a pagarle a Dios nada, sino las ofrendas eran para darle gracias a Dios, las ofrendas mecidas eran para agradecerle, Señor, por tus cuidados, agradecerte por tu amor, agradecerte por la protección, agradecerte, no eran para, perdón lo coloquial, no, las ofrendas y los sacrificios no eran para torcerle el brazo a Dios, yo hago esto, pero espero que tú entonces hagas esto, eso no era, adquieren otro sentido, pero el pueblo no lo comprendió a lo largo de su vida, tanto así que todo eso se convirtió en ritualismo y fue la denuncia de los profetas todo el tiempo. O sea, ¿para qué me traen sacrificios? ¿Están esperando que los bendiga? ¿Ustedes están entendiendo la relación de ustedes conmigo así? ¿Para qué me traen sacrificios cuando su relación ni conmigo ni con el prójimo, o sea, está tan mal? No tiene sentido. Y eso es lo que se va a ver. Pero cuando ellos regresan del exilio con Esdras y Nehemías, ellos regresaron diciendo, todo esto nos ha pasado porque no hemos cumplido la ley al pie de la letra. Y se volvieron más legalistas, más legalistas. Y Jesús viene y critica eso también y dice, no. Entonces la carta a los hebreos, el autor de Hebreos, él dice que ahora la relación con la ley moral, porque toda la ley ritual fue abolida por el sacrificio de Cristo, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero, ahora se cumple el oráculo de Jeremías 31, 33 y siguientes que dice, en aquellos días, es decir, en los tiempos escatológicos, en los tiempos mesiánicos que se cumplían con Jesús, pondré mi ley, haré un nuevo corazón y pondré mi ley en sus corazones. Eso se cumple con Cristo, ¿sí? La ley está escrita en el corazón. ¿Cuál ley? La ley moral. La ley moral que por el Espíritu de Dios, dice la carta a los hebreos, por el Espíritu de Dios, y Pablo también lo dice así, que por el Espíritu de Dios que ahora habita y que Dios ha dado un corazón nuevo, un corazón renovado, un corazón distinto, entonces ya hay un comportamiento no legalista, sino hay un comportamiento que nace de un corazón cambiado, de un corazón transformado. Eso lo hace el Nuevo Testamento con Cristo y los autores del Nuevo Testamento hacen esa lectura en Cristo. Pero parados en el Antiguo Testamento, sin tener el Nuevo Testamento, había una crítica frente a eso. Hubo una crítica de estos autores, porque es que aquí tenemos autores no solamente sacerdotales, hay un grupo de sacerdotes, pero también hay un grupo de sabios que quieren devolver la identidad al pueblo y contar desde los orígenes su historia para que ellos entiendan que su papel en el mundo, que el papel que tenían que desempeñar en el mundo hasta ese momento no había sido el mejor, que habían sido como las demás naciones, que habían sido como las demás naciones construyendo sobre unas bases imperiales, construyendo sobre unas bases egoístas, construyendo su relación con Dios, entonces no quedó en nada porque no había relación con Dios. Y entonces estos libros vienen a hacer esa crítica, ¿sí? Entonces por eso se entiende en estos libros la crítica frente al sacerdocio también. Porque frente al sacerdocio, ¿por qué? Porque el sacerdocio finalmente hizo que el pueblo también comprendiera así, ¿no?
los ritos y todo eso hizo que el pueblo comprendiera, así el mismo pueblo hizo que todo comprendiera, a pesar de que Dios les estuvo hablando durante su historia a través de los profetas, a través de los, bueno, patriarcas, profetas, luego a través de estos libros posteriores, ¿no? Como que revisemos cómo debe ser la relación con Dios, la genuina fe, la genuina relación con Dios, ¿sí? Sí, voy a escribir acá. Mientras que yo escribo, entonces José Luis tiene la mano levantada. José Luis, adelante. Bueno, creo que sí, ¿Me ¿no? escuchan? Seguí. Sí, sí, ya, ahora sí. Perdón. Buenos días, profesora, y gracias Buenos por la días, Luis. clase, está muy nutritiva. Tengo un par de preguntas. Cuando usted menciona, cuando se menciona de que el libro de Job no puede ser el más antiguo por un tema de la teología de la retribución, yo Ujú, entiendo que esa teología o ese pensamiento de la retribución no era endémico de los judíos. Entiendo que eso era en todo el mundo, en la mayoría de culturas de esos tiempos, ¿verdad? ujú, Que sí. todas las culturas, que la mayoría tenía ese pensamiento de que había que estar, digamos, bien con los dioses para obtener sus beneficios. Ujú. ¿Es correcto? Sí, ¿No? Es señor, sí, correcto, eso creo que era sí. muy... Entonces, si solamente nos basamos, o de repente hay otras cosas que no conozco y puede ser así, a que el libro de Job no es el más antiguo, ahora dicen que no es el más antiguo y seguro los eruditos deben ser más de esto, solamente en función a la teología de la retribución, cuando o ese pensamiento de la retribución era común en la mayoría de culturas de esos tiempos. Personalmente, si solamente me baso en eso para decir que ya no es el más antiguo, o si eso no es, y al final no sabemos, eh, como que particularmente no calza o no cierra para mí, ¿no? Ahora, como digo, puede haber muchas cosas que yo no conozco. Y Ujú, ahora, aún así, si fuera o no fuera el más antiguo, que ese es un tema que no sabemos al final, total, con certeza, aún así, cuando Dios le habla a Job, lo está llevando al comienzo. Le dice, mira Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ujú, hice el mundo? Pero eso se lo pudo haber dicho a cualquiera, no solamente a Job, se lo pudo haber dicho a cualquier persona digamos, en el Medio Oriente, donde había civilizaciones en ese tiempo, y la respuesta hubiera ujú, sido la misma. O sea, Dios lo está llevando a cualquier persona al comienzo. ¿Dónde estaban ustedes? Es ujú, como que nos dijera a toda la humanidad, desde el primer hombre. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo creaba el mundo? Ninguna persona de ninguna cultura pudo haber respondido a eso satisfaciendo la respuesta que Dios esperaba, porque todos somos creación. Entonces eso aplica para cualquier civilización que sí. pueda haber existido en ese tiempo, desde, no sé, desde Adán. Igual hubiera dicho Adán, ¿y dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? Adán tampoco estaba. Ujú, Entonces, si digo, esto aplica para todas las culturas, absolutamente para todos, porque me parece que Job el tema de la retribución es para todos en absoluto. Entonces yo como que digo, no necesariamente por un tema de retribución tendría que considerarse a Job un libro más antiguo o menos antiguo. No digo que no lo sea, porque la verdad yo no lo sé, pero ujú, según el hilo de la clase o según lo que vamos pensando, ¿verdad? De que eso siempre estuvo presente y es más, sigue presente en este tiempo, porque en nuestra sociedad ujú. todo es en función a retribución. En el Sí, trabajo, desafortunadamente. si llegas temprano en el trabajo, si te portas bien, si haces una maestría más, te pagan más. O sea, en este mundo todo funciona de esa manera. No estoy Ujú, diciendo que esté bien o mal, no estoy diciendo eso, solamente digo que a veces llevar eso, y a veces llevamos ese pensamiento a nuestra relación con Dios, al menos para mí es difícil, ¿verdad? Difícil sí. cambiar ese chip porque todo en mi vida ha sido retribución. Si me porto bien, con mis padres, si te portas bien, te damos esto, si no te damos esto en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar. Ahora, no estoy diciendo que no sea el pensamiento más elevado, sí, en nuestra relación con Dios sí, porque al final Dios no me tiene que retribuir nada a mí, no me debe nada a mí, Él ya me Ujú, dio la vida, Él ha creado el mundo, yo soy una creación ujú, más. Entonces,
cambiar eso, ¿no? De que por más que me vaya bien o mal en la vida, porque son cosas que suceden en la vida de este mundo caído, aún así el mantener, no esperar que Dios pues intervenga de una manera positiva en cierta situación, aunque claro, uno lo espera, ¿verdad? Job también lo esperaba, pero eso más que todo era, espero haberme explicado, lo lamento, pero estoy tratando de hilvanar estas ideas De porque hilvanar, claro. esto para mí está como, es disruptivo, Sí, disruptivo para mí y estoy tratando de acomodar mis procesos de pensamiento para poder entenderlo y separarlo de lo que es la vida diaria a lo que es mi relación con Dios. Bueno, claro. profesora, gracias, muy amable. Gracias, José Luis. Sí, claro, es que esto rompe nuestro chip. Eso fue lo que le pasó a Job. Le rompió el chip porque es que estamos, como tú dices, no solo las culturas antiguas, sino toda la vida, siempre estamos viviendo en función de una retribución, de todos, aquí, nuestra relación entre nosotros, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la misma naturaleza, la utilizamos y esperamos que nos fructifique. Entonces, es eso, ¿no? Pero justamente el libro, sí, según los especialistas, el libro estaría puesto, no es el libro más antiguo de la Biblia, aunque tenga tradiciones patriarcales y todo lo que ya explicamos, pero es el libro por la teología que tiene y por los paralelos que, que tiene con el Job babilónico, que esto es parte de Mesopotamia, ¿no? De esas, y ellos estuvieron en Mesopotamia, exiliados. Entonces, y fíjate que sí hay que cambiar el chip, que no es fácil, pero este libro y el Eclesiastés lo que quieren es justamente que Israel cambie el chip. O sea, hasta aquí, aunque es un pensamiento generalizado en la humanidad, en la lógica de Dios no debe de ser así. En la lógica de Dios no debe ser así, ni entre el pueblo judío ni entre el pueblo cristiano ahora. No debe ser así, porque la relación con Dios y la relación con el otro no debe depender de yo actúo para que tú me des, para que tú me pagues, para que tú en el trabajo yo voy para que me paguen. No debería ser así. Fíjate que Luis, que esa siempre ha sido la lógica del mundo, pero la lógica de Dios es muy distinta. Por eso San Pablo dice, cuán grandes e insondables son tus caminos, porque, porque la lógica de Dios es muy distinta a la del ser humano. Y eso es lo que Dios siempre quiso que Israel entendiera y con Jesús quiere que entendamos. No debemos vivir en una situación de retribución. Si yo voy a trabajar, claro, tengo que vivir, obviamente tengo que sobrevivir, entonces obviamente porque necesito dinero para poder sacar adelante mi familia, en fin, ¿no? Pero cuando yo voy a trabajar y que obviamente pues me pagan por el trabajo, pero mi relación con el jefe, mi relación con los compañeros, mi relación con el trabajo mismo que yo desempeño, tiene que ser de gratuidad, tiene que ser de gratuidad. Si yo vivo una relación con mis padres, yo no me porto bien y nosotros debemos cambiar esa manera de hablar. O sea, los que tienen hijos, hay que cambiar esa manera de hablar con los hijos. Si te portas bien y ganas el año, te voy a dar un premio. Se está acostumbrando a la retribución. ¿Por qué? Esa no es la lógica de Dios y eso es lo que este libro está, lo que este libro y el Eclesiastés están criticando. La relación con Dios no debe depender. Es distinta la lógica de Dios a la lógica del mundo. Y como los cristianos hemos de construir una sociedad, no debe ser basada en la retribución, aunque todo el mundo viva en retribución. No debe ser. Entonces, por eso, independiente, como tú dices, Luis, estamos en un mundo caído y que ya esa es la explicación del sufrimiento según el Nuevo Testamento. Ahora sí, ya el Nuevo Testamento nos aclara, porque todo es un progreso en la revelación, ya en el Nuevo Testamento con Cristo nos aclara que, y Pablo lo va a decir, que lo va a decir de manera general y en el tenor, pues, al tenor de todos sus escritos, va a decir que cuál es el pago del pecado. La paga del pecado es el sufrimiento, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado, porque en eso entró la raza humana caída, ¿no?
Y por eso nosotros vemos que en nuestros países a lo largo de todo el mundo, ¿cómo se construye una sociedad? No se construye sobre el imperialismo, no se construye sobre las bases de la opresión, sobre las bases del egoísmo, sobre el acumular riquezas en las manos de uno, mientras que hay tanto pobre y vulnerable. Así se ha construido siempre, pero en la lógica de Dios eso no puede ser así. El cristiano tiene que construir un mundo distinto. Claro, no puede ir allá y entonces sobre también ¿cómo se diría? Como la crítica. A veces hay que, obviamente, ser denunciantes como el profeta, ¿no? Que el profeta denuncia, pero también en el día a día. En el día a día hay que construir diferente las relaciones con la esposa, con el esposo. Todos entramos en esa lógica porque la lógica es, bueno, yo le voy a dar un regalo a mi amigo en el Día del Amor y la Amistad porque espero en el fondo que él también me retribuya y que también me regale algo. O le voy a dar algo de cumpleaños a fulanito o fulanita de tal para que cuando yo cumpla años, entonces él también me retribuya. Vivimos en la lógica de la retribución, pero en el cristianismo no debe ser así. En el cristianismo no debe ser así. Y el ejemplo más grande lo dio Jesucristo. Él no está esperando que le retribuyamos porque dio su vida. Él no está esperando que porque vino acá, porque ni siquiera San Pablo dice éramos enemigos. ¿Qué iba a esperar de nosotros si éramos enemigos suyos? Éramos injustos. ¿Qué obras podíamos hacer para salvarnos? Ninguna. Él vino en donación, él vino en gratuidad. Él lo dio todo para darnos un corazón nuevo, para volver a ser una humanidad nueva en él. Pero, pero obliga a alguien, no obliga a nadie. Él estaba esperando que los seres humanos le acogiéramos, porque como Él nos dio, entonces espera que nosotros le acojamos. No, Él vino en gratuidad. Está el corazón nuevo ahí, extendido. ¿Para quién? Para el que lo quiera recibir en gratuidad y empezar a vivir con Él en una relación en gratuidad. En gratuidad independientemente de las vicisitudes de la vida que son propias de la vida, pero también no solamente con Él, sino también con el otro. Con el otro. Estamos llamados a vivir una vida en donación, una vida en gratuidad, una vida en amor, no en retribución. Eso fue lo que Job entendió. Y cuando Job entendió eso, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, he profundizado y he descubierto cómo debe ser mi relación contigo, con la naturaleza y con el otro. Es así como tú quieres. Entonces, sí es una crítica muy fuerte a la retribución, y es toda la experiencia de Israel en Babilonia, es toda la experiencia de Israel en Babilonia. Y entonces, por eso este libro, según los especialistas, es puesto acá, después del exilio, porque es una reflexión sapiencial, es una reflexión de hasta ahora cómo hemos llevado la vida, pero que ahora estamos invitados a llevarla de manera distinta. Entonces, eso es lo que Luis, todo el texto bíblico, no solamente estos textos, sino el Nuevo Testamento, nos invita a cambiar el chip y no lo hemos cambiado, porque nuestra relación con Dios sigue siendo una relación de utilitarismo. Nuestra relación con Dios no está basada en el amor. Nuestra relación con Dios está basada en el utilitarismo. Yo espero que tú me bendigas y que tú me des. Por eso, y con mucho respeto lo digo, la teología de la prosperidad no es bíblica. No es bíblica. Porque ¿a qué lleva la teología de la prosperidad? A eso, a una relación de utilitarismo, a eso lleva, ¿no? A un Dios que, ¿cómo tengo a Dios? Un Dios que soluciona mis problemas. Pero ¿dónde está el amor? Independientemente de los problemas. Y eso no significa que no podamos orar y no significa que no podamos pedirle a Dios que por favor intervenga en nuestras situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana. No significa eso. Significa que podemos entrar en una relación de amor, en una relación distinta. Sí, así es. Vamos a tener la última intervención, Marcela, y seguimos con Eclesiastés. Sí, Leo. La amistad se ve Sí. desde la necesidad. Marcela, adelante. Sí, buenos días. Lo que pasa es que quería, más bien era agradecerle, porque mire que a pesar de que había leído el libro de Job muchas veces, ¿qué pasa? Yo me quedé al final con la teoría, la teoría esa de la retribución, porque al final nosotros decíamos, pero mira cómo Dios, como Job fue tan fiel con Dios, cómo Dios bendijo a Job y le dio todo lo que tenía. Le multiplicó, porque dice que hasta sus hijas eran las más hermosas, ¿no? Entonces, ahora que yo le estoy escuchando a usted, todo lo que está diciendo, pues,
Y normalmente está eso en la teología de la prosperidad. Entonces uno se queda con eso como cuando Jesús pasó, Señor, ¿quién pecó, él o su madre? Que el hombre está ciego. O sea, ¿quién pecó? O sea, ¿hay algún pecado para que tú tengas ese mal? Pero vuelvo y insisto, ahora que yo le escucho a usted, es verdad, o sea, vivimos por lo menos como una cultura que te va mal porque estás haciendo algo mal. Y lo venimos como con ese chico como desde, vamos a decirlo así, desde la antigüedad. Y en esa parte era lo que yo quería agradecerle, porque hasta hoy que le estoy escuchando me quedé pensando, oye, de veras que yo siempre dije que mire, y que como Dios bendijo a Job porque Job fue como fiel, pues, y no lo estaba viendo en relación de que Dios lo ama, y por amarlo, entonces fue que Dios nuevamente le bendijo todas las cosas, no porque él se mantuvo fiel, porque ya Dios sabía de antemano que Job lo que tenía en su corazón. Así que más bien era como para agradecerle estas últimas palabras que usted dio de referente al libro y la forma como usted lo pudo llevar al final, porque al principio, mediano y al final todos sabemos la historia, pero cuál es la médula de la historia era como lo que no me había quedado bien claro. Muchas gracias. No, Marcela, con mucho gusto. Sí, siempre terminamos diciendo lo que tú acabaste de decir. Bueno, ve, así ve que como él fue fiel, entonces Dios le retribuyó el doble de lo que tenía. No es porque si no se cae todo el argumento del libro, sino más bien es ahora que has entendido cómo debe ser tu relación conmigo, con tu entorno y con tus semejantes, te equipo de nuevo para que arranques y empieces a construir de manera diferente. Así tendría que entenderse el final de Job, o si no, contradecimos todo lo que dijimos en el libro, como tú dices, la médula del libro. Bueno, muy bien, pues Job, habría mucho más que decir seguramente, ir pasando. Hay un libro, yo les puse aquí en el chat que Fernando estaba diciendo cómo se llama. Hay otro libro, permítanme, miro aquí el chat, les voy a poner otro libro. ¿Cómo se llama este libro? Hay un libro que es preciosísimo. Primero el de Gerald Bunrat, La teología del Antiguo Testamento, en su primer tomo, que en el primer tomo habla de los beneficios de la ley, cómo la ley era fruto del amor de Dios y tenía motivos teológicos, motivos teológicos. No le quitarás a tu hermano la capa cuando le hagas algún préstamo, no le quitarás en prenda, no le tomarás en prenda la capa. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo teológico? Porque si tú le quitas la capa y la tomas en prenda o en garantía, tu hermano puede morir de frío. Hay un motivo teológico, siempre. Cuando tú le tomes, tampoco le vas a tomar en prenda una de las ruedas del molino, porque el molino era la base de la alimentación. Si tú le quitas alguna de las muelas del molino, la de arriba o la de abajo, si tú le tomas en prenda eso, ¿por qué no debes hacerlo? Motivo teológico. Porque tu hermano morirá de hambre. Entonces, la ley tiene motivos teológicos que invita a construir es distinto. Hay un libro, pero es que no me acuerdo, bueno, es de Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, de Gustavo Gutiérrez, que tiene una lectura del libro de Job, que es preciosísima, y ¿cómo se llama el libro? Permítanme, ese es como desde el dolor, bueno, es un libro de Job, nos tocaría buscarlo, bueno, permítanme a ver si es de Gustavo Gutiérrez, pero permítanme, Hablar de Dios desde el sufrimiento se llama, ya me acordé, se llama Hablar de Dios desde el sufrimiento. Ustedes leen ese libro y es espectacular. La verdad es que ese libro le ayuda a entender a uno mucho más, le ayuda a entender todos los discursos de Dios, le ayuda a entender la comprensión que luego tuvo Job al final. Es un libro muy bello, se los recomiendo. Está en PDF, no sé si se consiga por la web. Si se consigue por la web, se llama Hablar de Dios, me faltó una R, Hablar de Dios desde el sufrimiento de Gustavo Gutiérrez. Es una cosa bárbara, es espectacular, le ayuda a entender a uno mucho más el libro, Malena, sí. Entonces ahí les dejo esa bibliografía. Bueno, ay Dios mío, el tiempo se nos fue. Entonces vamos a entrar el libro. Si está en la web, Malena, si quieres ponlo acá.
Si tú lo puedes poner aquí en el chat para que tus compañeros lo puedan bajar, porfa. Si lo puedes subir aquí en el chat para que tus compañeros lo puedan bajar, pues como está libre, entonces lo podemos utilizar. Entonces, si lo puedes poner acá para que tus compañeros lo puedan bajar y cuando tengan un tiempito, lo lean. Nos ayuda a entender mucho más el libro de Job con todo lo que hemos dicho. Sí. Listo. Bueno, ahí está el link. Entonces, es del editorial Sígueme. Entonces, ahí ya, ustedes que están ahí le pueden dar clic al link y ahí está el libro. Gracias, Malena, está el libro. Si puedes conseguir también, bueno, aunque no creo que se consiga libremente, Gerald Woodruff, Teología del Antiguo Testamento, está en 2 tomos. El primer tomo también nos ayuda ahí en la teología. Bueno, los 2 tomos van a tener una teología del Antiguo Testamento bien interesante. Listo, entonces vamos a seguir acá ahora con el libro del Eclesiastés. Entonces se llama Eclesiastés o Coelet. Vamos a mirar que este libro pues se ha formado en una escuela y en una tradición sapiencial también, ¿no? Es un autor crítico, la sabiduría entra en conflicto con ella misma, ¿no? Ah, está solo hasta la página 11. Bueno, gracias, está bien, Carla. Bueno, entonces, sigamos. Ok, entonces es un autor crítico, la sabiduría entra en conflicto consigo misma, ¿no? Vamos a ver que quiere comprender el sentido de la vida, ¿no? Se estrella con el muro de la muerte y entonces va a decir todo es vanidad, ¿no? Todo es vanidad, que esa es una temática que va a trabajar muy fuerte el libro de Eclesiastés, o sea, cómo la vida es un vapor, una neblina que se va, digamos, ¿no? Pareciera que el autor, como decía, el autor fuera muy pesimista, pero realmente no es pesimista, sino es muy realista, ¿no? El autor es realista, llega al borde del fracaso, pero en el límite del fracaso, en el límite, barrunta un horizonte que da sentido a toda la vida, a toda la existencia, ¿no? El autor de Eclesiastés, no sabemos quién es, el autor de Eclesiastés es anónimo. Eh, vamos a mirar, porque según el libro, vamos a desglosar eso del autor, es porque este libro, nuevamente por la teología, los especialistas, los exégetas, la crítica literaria, que es uno de los métodos exegéticos para estudiar los textos bíblicos y que nos ayudan a ubicar las fechas de los libros, por el estilo, por la teología, por el hebreo. Otra cosa, Luis, tú que estabas preguntando, otro de los argumentos tanto para Job como para el Eclesiastés, el hebreo en el Antiguo Testamento va teniendo también una evolución y por eso también se puede determinar que un libro es mucho más tardío o mucho más antiguo. Entonces, en el hebreo mismo hay palabras que fueron cayendo en desuso y en sus construcciones morfológicas y sintácticas van evolucionando y eso se ve en Job y se ve también en el Eclesiastés. Ese es otro argumento, también aparte de la teología, ya desde el punto de vista literario, que también nos ayuda a ubicar, o los especialistas, gracias a eso, han ubicado estos libros después del exilio, ¿sí? Entonces, después del exilio o del destierro, el libro del Eclesiastés, con el libro del Eclesiastés pasa lo mismo. Quizás está puesto después del destierro entre el siglo IV y siglo III antes de Cristo, ¿sí? Coelet es el sabio que va mostrando en sus reflexiones ante una asamblea. Va mostrando sus reflexiones ante una asamblea, por eso se habla del predicador. Este libro, el Eclesiastés, viene del griego, ¿no? Eclesiastés, y que se puede traducir como el predicador, ¿no? Como el predicador. Ahora vamos a mirar bueno, ¿qué más podríamos decir antes de mirar esta segunda diapositiva o mirar los aspectos literarios del libro? Podríamos decir también que en el título dice, según el 1.1 y en la tradición judía, digamos, el griego Eclesiastés va a traducir Coelet, que es el hebreo, que Eclesiastés es quien se sienta o quien habla en la asamblea, en una asamblea, ¿sí? Es un término que por eso decimos Eclesiastés o Coelet, porque Coelet es el nombre en hebreo, ¿sí? Entonces,
es con toda seguridad, Coeled es con toda seguridad una forma en participio del verbo que tiene las mismas consonantes, la Q, la H y la L, que significa convocar, ¿no? Convocar o reunir, hablar a una asamblea, ¿no? Entonces, y hacía referencia también entonces a un maestro de sabiduría que reúne la gente para enseñarle, para explicar, ¿no? Vamos a mirar algunos aspectos literarios de la obra, sin antes decir, o no, más bien, no dejar de decir que tradicionalmente se había pensado que el libro había sido de Salomón. Y esa idea se basaba pues en la tradición, ¿no? Por aquello de la sabiduría salomónica, ¿no? Y por eso se pensaba que este libro había sido de este autor. Sin embargo, si este libro, por todo lo que hemos dicho, por los rasgos literarios, por la crítica que va a hacer el libro también, un poco a la teología de la retribución, igual que Job, este libro es posterior, de manera que ya para esta época, pues obviamente Salomón no existía, pero el nombre de Salomón no aparece no aparece tampoco a lo largo de la obra. Entonces, aunque al principio habla del rey y de toda su experiencia, ¿no? Entonces es como si la autoría, como si el que estuviera hablando ahí en Proverbios 1:1 fuera Salomón, ¿no? Entonces, hablaría más bien de un personaje que a partir de la experiencia de un rey, o si se quiere, de toda la tradición de la realeza de David, estuviera aquí presente, ¿no? Entonces es como lo que habría que decir. La fecha entonces sería mucho tiempo después de Salomón, probablemente entre estos siglos que nosotros acabamos de mencionar, siglo IV, siglo III. El hebreo también es un estilo más avanzado, digamos, también. Tiene la cercanía del lenguaje de Coelet, es muy cercano también a la Mishnah. Recordemos ¿qué es la Mishnah? Recordemos que entre los judíos no solamente está el Tanaj, que es su Biblia, el Antiguo Testamento, sino que hay otro libro que recoge toda la tradición oral, que es el Talmud, y dentro del Talmud está la Mishnah, que es una explicación, la Mishnah y la Gemara, que son explicaciones de los rabinos de su Antiguo Testamento, de la ley y de otros textos, tanto legales como no legales. Y esto se compila, se empieza a compilar o se empieza a redactar desde el Talmud de Babilonia, que lo empiezan a hacer en el exilio, después del exilio, pero que sigue su construcción en el siglo I después de Cristo, y que ese Talmud va a terminar de completarse mucho más adelante después de Cristo, ¿no? Entonces tiene un hebreo muy parecido. Esta Mishnah pues es recopilada, como les decía, después de Cristo en el siglo II, como en el 200 más o menos. Entonces, hay un hebreo muy parecido. Entonces, esos datos también, no solamente de la teología, pero también de los rasgos estilísticos del hebreo, todo eso hace poner este libro mucho más tarde. Es decir, desde esa perspectiva, entonces, Salomón no es el autor del libro, ¿sí? El lugar en el que estaría puesto el libro, donde se escribió, pues es muy fuerte la evidencia por el mismo texto que puede haber sido en Palestina y probablemente en Jerusalén, ¿no? Por las referencias a las condiciones climáticas, por las alusiones que hace del tiempo, de la lluvia, de la dirección del viento, de la sucesión de las tormentas, como que nos ubica mucho más en un ambiente en Jerusalén, en un ambiente de Palestina. También las costumbres locales mencionadas ahí, ¿no? Hay varias características de Palestina, como la talla de la madera, el uso de las cisternas, todo ese tipo de lenguaje o de ambiente hace poner o hace pensar que el libro más bien estuviese puesto o se hubiese escrito en Jerusalén o en Palestina. Ya consiguieron, Malena consiguió aquí el libro Gerald Wonra, Teología. Gracias, Malena. Sí, gracias. Y Jafet dice que encontré otro libro
en sexta edición del libro. Bueno, ahí se están ayudando de Gerard Woodruff. Bueno, muy bien, muy bien, ustedes seguirán ahí mirando esas partecitas, pero bueno, el tiempo se nos fue. Entonces, por lo menos hicimos una introducción al libro de Coelet, pero podemos hablar algunas cositas, nos quedan unos minuticos para decir como las primeras impresiones del libro de Coelet o del libro del Eclesiastés, ¿sí? Tenemos que la obra está escrita en prosa, el género literario es variado, porque en el género literario, miren, nosotros encontramos testamento real, hay proverbios aislados, hay composiciones en forma de instrucción, hay poemas, hay metáforas, hay parábolas, o sea, es sapiencial, pero dentro de esa sapiencialidad hay un variado género, hay varios géneros literarios que tenemos allí, ¿no? Alcanzamos a mirar la estructura del libro. Entonces, en la estructura del libro, así de manera general, miremos acá, tenemos un título que es en el 1.1, tenemos un prólogo, capítulo 1, versículos del 2 al 11, hay todo un cuerpo de tema que está entre el capítulo 1, versículos 12 al capítulo 6, 9, hay como una parte, y luego una segunda parte que va del capítulo 6, 10 al capítulo 11, 11, 6, ¿sí? Y luego al final tiene un epílogo que va en el capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 8. Entonces la primera parte utiliza a esta primera parte del libro, hablando del cuerpo del libro, aquí en el centro. Esa primera parte utiliza el estribillo siempre vanidad y casa de viento, es decir, vanidad de vanidades. Y la segunda parte, del capítulo 6 al capítulo 11, utiliza también otra forma, es no poder averiguar o no saber conocer. Es como lo que más se repite ahí, ¿no? Y luego el libro también abre y cierra con esa misma expresión, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, esta es la estructura literaria del libro de manera general, ¿sí? De manera general. Bueno, vamos a mirar los aspectos, aunque yo creo, bueno, tenemos unos 4 minutos, vamos a mirar dentro de los aspectos doctrinales, de manera general también, cuáles son los temas que va a trabajar el libro del Eclesiastés. Entonces, uno es la incapacidad para tener la sabiduría, es decir, estamos ante un autor que se propone una tarea mucho más ambiciosa inclusive que el libro de los Proverbios y que el libro de Job. Entonces, el libro de los Proverbios, ¿qué dijo? De acuerdo a lo que nosotros explicamos en Proverbios, pues está situado en la línea de la sabiduría convencional, de la sabiduría tradicional. ¿Y cuál es? Que propone pues a sus discípulos o a quienes leen y a quienes enseñan cómo se debe adquirir el conocimiento, ¿no? Para que se asegure la existencia, ¿no? En todas las facetas de la felicidad, la larga vida, cómo perpetuar el nombre con el temor del Señor, que ese es el hilo conductual, el hilo que atraviesa todo el libro de Proverbios, ¿no? También en el libro de Proverbios nosotros encontramos un poco la doctrina de la retribución, porque se habla de los hombres sabios, de los hombres necios, y eso lo tenemos en el libro de Proverbios, ¿sí? Proverbios pues se caracteriza también por la confianza absoluta en las posibilidades del conocimiento humano, pero que orientado por el temor del Señor. Eso es lo que tiene el libro de Proverbios. ¿Qué pasa con el libro de Job que lo acabamos de explicar? Pues el libro de Job hay un desplazamiento de acentos. La víctima de la divinidad inmisericordia que es Job, es capaz de soportar su agonía porque espera recuperar su amistad con Dios. Sí, que por ahora está oculta en ese silencio de Dios, ¿no? Pero que el motivo de fondo que impulsa a Job a emprender como esa tarea arriesgada, si se quiere también, de perder hasta su vida por poder entender y llegar a esa frontera del misterio, a esa frontera de poder entender a Dios
y su actuar, ¿no? De cómo entender esa relación con Dios. Mientras que estos dos libros plantean eso, Coelet, ¿qué hace? Parece no confiar en el conocimiento, parece que el hombre está incapacitado para rastrear la presencia de Dios, para rastrear sus dones en este mundo. Entonces, Coelet tiene otros acentos, pareciera, como les digo, negativo, pero no es negativo, es muy realista frente a la vida, que de alguna manera también está cuestionando la teología de la retribución. ¿Sí? Entonces, por eso él va a hablar de la incapacidad finalmente de la sabiduría del hombre. O sea, el drama del ser humano radica en qué? En esa imposibilidad de dar un golpe certero a cómo construir la vida, o sea, cómo la construyo finalmente. Porque si la construyo bien, de todas maneras tengo que enfrentarme a la muerte y al dolor. Pero el que no la construye bien, pues también le pasa lo mismo. El sol brilla para buenos, para malos, o sea, a todos les llega el sufrimiento, a unos y a otros, y a los malos parece que les va mejor que a los buenos. Entonces, él también dice, a partir de observar la realidad, él plantea que la sabiduría es incapaz de ayudar a controlar el futuro del ser humano, ¿no? Em, y es como, como alrededor del cual, uno de los puntos por lo menos alrededor del cual el Coelet va a reflexionar, ¿no? La incapacidad para la sabiduría. Entonces, dejémoslo por ahora ahí, quedamos ahí para poder continuar de hoy en 8 y luego entrar con otros libros. Gracias, sí. Bueno, gracias. Ya encontraron el libro, ahí está. El libro Hablar de Dios desde el sufrimiento. Gracias, Khaled. Gracias, muy bien. Entonces ahí ya lo pueden descargar y cuando tengan un tiempito, léanlo. Es un libro maravilloso. Entonces, pues por ahora quedamos acá. De hoy en 8 terminamos el libro del Eclesiastés. Una bendición para todos y todas. Recuerden, como decía Esther al principio, estar mirando su espacio virtual, haciendo las tareas, poniéndose al día. Ahí hay unos videos que yo ya les había dicho para complementar un poco lo que hemos hablado. Hay unos videitos que condensan de qué trata cada uno de estos libros. Vean los videitos que nos ayuda a complementar lo que hemos hablado en clase. Entonces, un abrazo para todos y todas y muchas bendiciones del Señor.